la importancia vital de esta situación, vamos a dar paso a una ponente de gran calidad que nos va a dar una sesión magistral sobre este tema. Previo, quisiera también recordarles que posterior a la ponencia también se va a pasar el formulario de asistencia, que no deben olvidar llenarlo. Y nada más que agregar, Isabelo, es un gusto, un honor y un agrado poder presentar a la ponente que nos acompaña el día de hoy, que es Enid Patricia López, fact-checker en jefe de Chequea Bolivia desde 2019, como también es importante mencionar su participación, en el cual ha sido seleccionada en el programa Edward R. Murrow Program for Journalists, New and Traditional Broadcast Media. Asimismo, ha sido ganadora del Premio Nacional de Periodismo Económico y ha trabajado en los tiempos como periodista y editora de la sección de Economía entre 2015 y 2019. Asimismo, también ha formado parte del equipo que investigó el caso Panama Papers Bolivia para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Sin nada más que agregar y dándole paso a Enid, la sala es tuya. Muchas gracias, Andrés, por la presentación y también por la invitación a este espacio. Siempre es lindo participar de momentos como este, de encuentros como este, para poder hablar sobre temas de desinformación, más ahora en un contexto en el que evidentemente esto puede tener gran impacto en la democracia de nuestro país. Entonces, podemos empezar. Voy a tratar de avanzar rápido con la exposición para poder dar paso a algunas consultas. Me gustaría más tener como este momento de interacción, porque es muy importante escucharlos a ustedes que con seguridad han visto desinformación sobre el proceso electoral o tienen dudas o tienen comentarios sobre esto y lo que voy a mostrarles a continuación. Entonces, voy a tratar de ser un poco más breve en la exposición para dar paso un poco más a estas consultas. Entonces, les comparto pantalla, por favor. Y así empezamos. Ok. Para empezar, entendiendo un poco el panorama de cómo está la desinformación en nuestro país y cómo esto puede impactar en la democracia, por qué es tan importante entender la dinámica de las redes sociales o la dinámica del espacio digital en nuestro país, prefiero arrancar un poco con datos. Lo que están viendo ustedes en pantalla son datos que han sido procesados por Wilmer Machaca. Él es investigador del Alto en la ciudad de La Paz, en base a información que ha sido reportada por Data Reportal sobre las redes sociales y cómo Bolivia está en este contexto, ¿no? Estos datos nos muestran que TikTok, a marzo de 2025, este informe ha sido elaborado en marzo de 2025, TikTok por primera vez ha superado y ha desplazado a Facebook como la red social que tenía mayor presencia en nuestro país. Como ustedes pueden observar en la gráfica, en este momento TikTok tiene aproximadamente 7.6 millones de usuarios en nuestro país, están conectados en esta red social, seguido de Facebook, que tiene un poco menos, igual bordea los 7.6 millones de usuarios. Después está YouTube con un poco más de 5 millones de usuarios que utilizan esta plataforma, Instagram, que tiene más de 2.4 millones de usuarios, LinkedIn y X. Me he permitido mostrarles esta gráfica para que entendamos un poco la dinámica de las redes sociales, en sentido de que este proceso electoral en particular va a estar muy marcado por lo que va a pasar en la red social TikTok. Y por eso es tan importante comprender cómo va a ser esta dinámica, porque los formatos han cambiado. De las elecciones nacionales que nosotros hemos vivido en 2019, que se han anulado por los conflictos sociales que han habido y que se han repetido en 2020, y luego hemos tenido otro proceso electoral en 2021 para las subnacionales. Creo que uno de los indicadores fundamentales que tenemos que tener en cuenta para este panorama, para 2025, es que hay una red social nueva. TikTok es una red social que va a entrar en la dinámica de las elecciones nacionales con mucha fuerza. Y también el formato. En 2019, los contenidos de desinformación que verificábamos principalmente con el equipo de Chequea Bolivia eran imágenes. Contenido que circulaba principalmente por Facebook. Ahora la dinámica ha cambiado bastante. El formato se verifica
audiovisual que se comparte principalmente en espacios como TikTok y que luego se trasladan a redes sociales como Facebook o WhatsApp o alguna red social o alguna red de mensajería. Entonces, creo que uno de los indicadores que tenemos que tener en cuenta a partir de estos datos es que estas dinámicas de desinformación con seguridad han cambiado en este panorama respecto a las elecciones anteriores. Por ahí, solo como un marco, señalar que Chequea Bolivia ha estado trabajando desde 2019 en nuestro país en un contexto en el que se hablaba muy poco de fake news, de desinformación, de contenidos falsos. De hecho, cuando se hablaba de proceso de verificación, no se conocía, se preguntaba qué es el proceso de verificación, cómo se emite un desmentido, quiénes son los fact-checkers, qué es una iniciativa de verificación. Algo que también ha cambiado para el contexto de las elecciones de 2025. Existen claramente bien establecidas 2 unidades de verificación en nuestro país: Chequea Bolivia con sede en Cochabamba y Bolivia Verifica con sede en la ciudad de La Paz, que están haciendo trabajo constante de verificación de contenido que circula en las redes sociales, ¿no? Entonces, añadido a este panorama, un poco también tenemos que entender cómo es el consumo de la información en el espacio digital. Y sobre esto específicamente, el Digital News Report de 2024 ha hablado sobre las nuevas dinámicas de consumo de información en plataformas de redes sociales, marcadas precisamente por la presencia del formato video, marcados precisamente por esta nueva red social, nueva digo entre comillas porque es lo que se está analizando, o sea, la presencia y el protagonismo que está ganando cada vez más TikTok se está analizando en este contexto, ¿no? Lo que ha visto, por ejemplo, este estudio que se enfoca principalmente en entender cómo es la dinámica del consumo de información, sobre todo digital a nivel mundial, en la que lamentablemente no participamos como país, pero se hace un estudio en diferentes países del mundo, varios de estos latinos, nos indica que, por ejemplo, cómo consumen, este es el porcentaje que presta atención a cada fuente de noticias en cada plataforma, y, por ejemplo, nos muestra cómo consumen los usuarios contenido en estas plataformas. Como ustedes pueden observar en Twitter, en X ahora, existe mayor atención a contenidos que son producidos por periodistas y medios de comunicación en un 53%. En Facebook, si ustedes observan, el dato está casi equitativo, en realidad un 39% a periodistas, a influencers, a gente corriente que produce información dentro de esta plataforma, lo que ya nos va a mostrar que la dinámica de consumo no está necesariamente enfocada a lo que se produce desde los medios de comunicación o desde los periodistas. Y si nosotros vamos a ver, por ejemplo, esto en plataformas como Instagram o TikTok, que están con mayor presencia de públicos jóvenes en estos espacios, ustedes pueden observar que existe mayor atención a influencers, personalidades online, que a periodistas y medios de comunicación o que a gente corriente, ¿no? Este es otro dato que hay que tomar en cuenta, porque además de todo lo que les he mencionado anteriormente respecto a las redes sociales, sí hay que entender que dentro de esta nueva dinámica que tenemos en el espacio digital también existen nuevos actores. Y uno de los actores que sí tenemos que tomar en cuenta en este proceso electoral son los creadores de contenido. No sé si ustedes los llaman influencers, ese es otro tema de debate, pero básicamente son los creadores de contenido, ¿no? Que ahora han tomado mayor importancia. Y que tienen millones de usuarios, en algunos casos tienen más usuarios que medios de comunicación establecidos o que tienen sus redes sociales y tienen presencia en Instagram o en TikTok. Y eso es un factor que tenemos que tomar en cuenta, porque con seguridad muchos de los candidatos que van a participar dentro del proceso electoral van a querer al voto joven. Y lo van a hacer a través de los creadores de contenido. Solamente algo más que puntualizar respecto a este tema. Es importante mencionar que los creadores de contenido dentro de esta dinámica son un nuevo actor que no necesariamente han sido formados en manejo de información o en producción de noticias, como es lo que ocurre con los periodistas o los comunicadores que están en diferentes medios tradicionales. Además, este estudio puntualiza el hecho de que los creadores de contenido pueden llegar a millones de usuarios,
pero no tienen la misma responsabilidad ética, si quieren ustedes, respecto a la producción de información, ¿no? De hecho, muchos de los creadores de contenido, ellos como no quiero decir empresariales, pero que trabajan con financiamiento a partir de publicidades, que responden a marcas y básicamente producen información porque les pagan a partir de marcas o a través de algún otro convenio. Lo que no pasa necesariamente con las casas periodísticas, donde un periodista no necesariamente recibe dinero a partir de una marca o de una empresa. Esto es importante señalar porque existe de alguna manera ciertos condicionamientos en la producción de la información. Y nosotros en Chequea el año pasado hemos tenido un bootcamp con creadores de contenido un poco para conocer lo que ellos piensan respecto a la responsabilidad en el manejo de información al crear contenidos para sus públicos. Y es importante señalar que para el proceso electoral sí debería existir un nivel mucho más grande de compromiso respecto a lo que se señala a la sociedad, ¿no? Respecto a la información que se va a producir y que va a consumir la sociedad. Porque si bien ellos no han sido formados, no tienen una responsabilidad ética con el manejo de la información como tal, como pasa con los medios de comunicación, es importante también estar conscientes de que llegan a la gente, de que la gente los consume y que en algunos casos, como nos mencionan estos datos, la gente incluso prefiere consumir que a medios de comunicación y periodistas, ¿no? Este es otro elemento importante que creo que debemos tomar en cuenta en este primer esbozo o en este primer contexto que les menciono. Dentro de este panorama, lo que ha ido cambiando también dentro de la dinámica de desinformación de esto, el fenómeno de la desinformación, ¿no? Cuando estábamos en 2019 todavía se hablaba de noticias falsas y las famosas fake news, e incluso es un término que es popularmente muy conocido para referirse a la desinformación. Sin embargo, creo que la visión que tenemos que tener sobre este fenómeno tiene que ser todavía un poco más compleja. Ya no solamente podemos hablar de desinformación como tal, como un fenómeno solo, sino también de todo lo que conlleva este proceso. Y cuando estamos hablando de todo este proceso, nos estamos refiriendo un poco más a ver la integridad de la información. Acá voy a les he esbozado un pequeño concepto sobre la integridad de la información. Esto se refiere a la exactitud, consistencia y confiabilidad de los datos durante su ciclo de vida, asegurando que no sean alterados, manipulados, corrompidos de manera no autorizada. En el contexto digital, esto implica proteger datos contra modificaciones malintencionadas, errores técnicos o distorsiones deliberadas. Nosotros en este momento estamos concibiendo la desinformación desde un concepto un poco más abarcador y estamos trabajando mucho más enfocados en lo que es la integridad de la información. ¿Por qué la integridad de la información? Porque como ustedes pueden observar desde el concepto, esta exactitud, consistencia y confiabilidad de los datos se ve afectado por fenómenos como fenómenos como los discursos de odio o la violencia digital, e incluso la misma desinformación está estrechamente vinculada con discursos de odio, con violencia digital o violencia en el espacio digital. Y es importante comprender que esto funciona de manera un poco más integral. No es que voy a estudiar el fenómeno de la desinformación separado de esto otro que ocurre, porque además entre todos estos fenómenos como el discurso de odio, la desinformación o la violencia digital pueden estar afectando, pueden estar generando algo que es muy preocupante en un contexto electoral, que es precisamente la polarización. No, esta no aceptación a la visión diferente o a la forma de pensar diferente que tiene el otro y por lo tanto ponerse en polos extremos sin espacios de diálogo, sin espacios de concertación o espacios de consenso. Entonces, creo que la integridad de la información la deberíamos comprender desde esta manera un poco más abarcativa, en el que ya no estamos concentrados en un fenómeno, sino en cómo esto funciona de manera un poco más integral, afectando precisamente esta necesidad de tener información cada vez más exacta, basada en evidencia y en datos, ¿no?
La integridad de la información es un concepto que ha sido implementado por la UNESCO. ¿Qué es lo que dice la UNESCO? Dice, la integridad de la información tiene estos principios, son 5 principios que deberían garantizar, dice, que la información sea confiable, sea y llegue con consistencia a los usuarios. El primero tiene que ver un poco con la confianza social y la resiliencia, ¿no? Es importante advertir que la desinformación socava la confianza en instituciones y divide a la sociedad. Y eso es algo que lo estamos viviendo en este entorno, ¿no? Cada vez existen mayores comentarios sobre, no sé, no confío en el Tribunal Supremo Electoral que va a ser rector de este proceso electoral. Por lo tanto, yo creo o anticipo antes de que suceda esto de que podría haber un fraude, ¿no? O incluso creo de que no van a haber elecciones en agosto precisamente porque no creo en la institucionalidad del país, ¿no? Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que está corrompido, entonces no creo en la institucionalidad de la justicia y por lo tanto doy paso a que muchos de los contenidos que circulan en el espacio digital que no necesariamente tienen información confirmada puedan afectar la visión que tengo respecto a la realidad. Además, dentro de este contexto, un segundo principio está enfocado en los incentivos. Es decir, debería haber una especie de premiación a la integridad de la información y no viralizar lo engañoso. Pero además tiene que ver mucho con cómo existe una visión de comprometer a empresas tan grandes como Meta, como Google, como YouTube, a garantizar la calidad de la información. Pero este principio también se está viendo afectado porque cada vez existe menos compromiso de plataformas y empresas tan grandes respecto a cuidar la integridad de la información, ¿no? Ustedes han debido escuchar cómo hace unos meses han habido grandes modificaciones en Meta respecto al trabajo con las unidades de verificación y el contenido verificado. Y así podríamos ir citando muchos ejemplos. Ustedes han visto lo que ha pasado con X durante las elecciones en Estados Unidos. Entonces, es importante tener este elemento también cerca porque, lamentablemente, aunque se quiera premiar la integridad de la información, no existe el compromiso necesario de los actores realmente involucrados o llamados en primera línea a defender el hecho de que la información llegue con calidad y que sea de calidad para los usuarios. Otro elemento que se tiene que trabajar para preservar la integridad de la información es el empoderamiento público. Tener cada vez más ciudadanos críticos que estén en la primera línea de defensa en la lucha contra la desinformación. ¿Cómo vamos a generar ciudadanos críticos en ese sentido? Fortaleciendo espacios de alfabetización mediática. Pero esto no se ha convertido en una línea política, en una línea ni siquiera de gobierno o una línea mucho más profunda como política de Estado para implementar procesos de alfabetización mediática, etcétera. Los trabajos que se están haciendo de alfabetización mediática para fortalecer el pensamiento crítico viene más desde la ciudadanía organizada en ONGs, en otras instituciones que buscan de alguna manera trabajar el tema de la desinformación, generar conciencia respecto a la desinformación. Otro principio tiene que ver con medios independientes, libres y plurales y bueno, ustedes han debido ver en las últimas semanas. De hecho, acá en Cochabamba, anteayer, se ha empezado a reportar sobre un caso de violencia extrema hacia una periodista que estaba cubriendo un hecho en Cotapaxi dentro de los conflictos de la basura. Entonces, de la prensa, existe una fuerte crisis en los medios de comunicación, sobre todo tradicionales en nuestro país, porque no se respetan garantías laborales de los periodistas, porque cada vez más los periodistas están en crisis, a vender acciones probablemente a personas que tengan otro tipo de intereses que pueden ser políticos, económicos y puedan interferir dentro del trabajo periodístico, ¿no? Y esa crisis que estamos viviendo en nuestro país se agudiza más con la crisis económica que tenemos y no somos los únicos, ¿no? El panorama es así de desolador también en otros países. En Perú recientemente han habido fuertes restricciones al trabajo de la prensa y podríamos citar otros ejemplos más, ¿no? Otro elemento que hay que tomar en cuenta tiene que ver con la transparencia de la investigación.
Y esto tiene que ver mucho con cuánto estamos comprometiéndonos con tener datos abiertos, porque si no tenemos datos abiertos, si no ejercemos la transparencia desde las instituciones, desde las organizaciones, desde los medios de comunicación, entonces vamos a ver que cada vez más la manipulación hacia la ciudadanía es más factible, ¿no? Porque cuando uno tiene datos puede emitir criterios fundamentados en datos. Cuando uno no tiene ese acceso a información, ese acceso a datos, probablemente puede caer en desinformación o simplemente limitarse a no brindar su punto de vista porque no tiene información corroborada. Y esto todavía es mucho más peligroso en el panorama democrático. Solo haciendo esta puntualización, me voy a animar a lanzarles algunas de las narrativas que nosotros hemos identificado en el espacio digital respecto a lo que está pasando con las elecciones o con este proceso de elecciones en nuestro país. Una de las primeras narrativas que nosotros hemos identificado tiene que ver con el tema de las encuestas. Hemos estado haciendo seguimiento muy cercano a la difusión de las encuestas en el espacio digital y ustedes han debido ver que las encuestas están como a la orden del día, difundidas no solamente en las redes sociales, no solamente como contenidos evidentemente falsos, sino también como narrativas ya trabajadas desde otros espacios. Me voy a referir a algunos casos concretamente. Esto que ustedes están viendo en pantalla es un banner, en realidad corresponde a un carrusel. Yo he sacado la primera parte de este carrusel, es un banner que habla sobre las famosas primarias planteadas por el búnker. Y uno de los principales impulsores de estas primarias ha sido precisamente Virginio Lema, ¿no? Alguien que se autodefine él mismo como periodista y que promociona bastante contenido a través del búnker. ¿Por qué traigo este caso acá particularmente? Porque habla de unas primarias electorales. Y lo que nosotros tenemos definido por normativa como primarias electorales es un espacio democrático que se celebra dentro de las organizaciones políticas, en la que votan militantes para poder definir dentro de una organización política quiénes podrían ser sus precandidatos para luego formalizarlos como candidatos cuando exista ya un calendario electoral y un espacio de registro de candidatos. Entonces, este tipo de contenidos generan confusiones porque en realidad no vamos a ir todos los ciudadanos en bolita ni todos los bolivianos a votar dentro de unas primarias electorales porque la normativa es clara y señala que este primer espacio de votación funciona con las militancias y dentro de los partidos políticos. A estas alturas de este año se han llevado a cabo 2 primarias electorales desde el búnker como primarias electorales, generando confusión respecto a lo que realmente son las primarias electorales. Pero el problema no solamente se queda en ese espacio, que es ya un primer espacio de desinformación y de generación de para la ciudadanía, sino que escalan un poco más y tiene que ver con el tema de la seguridad de los datos, porque para votar dentro de estas primarias se exigían datos sensibles como el número de celular de las personas que iban a participar dentro de este sistema de votación, que además no era 100% confiable y que te aseguraba que una persona emita, digamos, un voto dentro de este sistema, y eso también tiene que ver con la metodología. Y luego terminamos llamándole encuestas absolutamente todo. Lanzo un sondeo en mis redes sociales y es una encuesta. Lanzo un sondeo en mi grupo de WhatsApp y es una encuesta, ¿no? Y terminamos alejándonos paulatinamente del concepto que está planteado y definido por norma dentro del proceso electoral como una encuesta. Y eso es algo que debería preocuparnos porque es algo que se ha venido instalando ya desde el 2023. Nosotros hemos encontrado encuestas sobre las elecciones de 2025 que han circulado y que se han elaborado desde el 2023. Lo claro y puntual son las encuestas grandes que se han lanzado desde la cuenta de Marcelo Claure como empresario. Acá no voy a cuestionar ni la metodología
ni el hecho de la seguridad de los datos, ni nada por el estilo, sino que, por ejemplo, estudios como ese, que también han sido realizados por, no sé, medios de comunicación, la Red 1 ha lanzado los resultados de una encuesta y también han habido otros medios de comunicación que han hecho sus propias encuestas, han pagado a empresas para que hagan sus encuestas. Sin embargo, sí es importante puntualizar que estas encuestas, este segundo grupo de encuestas, han estado compartiéndose fuera de los plazos establecidos en calendario electoral. Primero, no había una convocatoria para el proceso electoral, por lo tanto, no había un calendario electoral y por lo tanto no rige ningún marco normativo que nos garantice la calidad de esas encuestas. Es decir, nadie ha podido, digamos, corroborar dentro de esta normativa que estas empresas que han hecho las encuestas hayan garantizado la calidad metodológica de muestra, si son en áreas urbanas, en áreas rurales, cuál es el margen de error y cómo se han difundido estas encuestas. Entonces, tengo este segundo grupo de encuestas que si bien han sido realizados por empresas serias, incluso medios de comunicación o empresarios, como el caso de Claure, han sido elaboradas fuera de plazo y por lo tanto no estamos al 100% seguros sobre la calidad metodológica. Y luego han existido un tercer grupo de encuestas en los que ya han sido como elaborados por empresas que no existen, es decir, que siempre se inventan un nombre de alguna empresa que puede sonar a encuestadora y se elaboran datos de encuesta. Entonces, no existe la empresa o se toman datos que se han hecho por votaciones en Facebook y se le llama encuesta o incluso se utilizan nombres de empresas famosas internacionalmente como autoras de encuestas y estas empresas nunca han hecho esas encuestas, ¿no? Esos son casos claros de desinformación. Entonces, creo que en este panorama que estamos viviendo de cara a las elecciones, las primeras grandes narrativas tiene que ver con las encuestas. ¿Por qué nos preocupan las encuestas? Pues básicamente porque han servido en este precontexto electoral, si quieren ustedes, o este primer momento del contexto electoral, como las principales instaladoras de quién es el candidato favorito, ¿no? Han tratado de instalar a precandidatos o han tratado de si quieren ustedes, definir precandidaturas a partir de estas encuestas, haciendo como un estire y afloje entre a quiénes se va a aceptar más desde la población o quiénes van a tener mayor aceptación. Esto además tiene que ver con un vacío que hemos tenido dentro de todo este proceso, porque el año pasado tenían que llevarse a cabo estas elecciones primarias que están normadas dentro del proceso electoral en los partidos políticos y no se han llevado a cabo porque se tenía que priorizar las elecciones judiciales. No se llevan a cabo, por lo tanto, no se definen precandidaturas dentro de los partidos políticos y lo que se busca con estas encuestas es definir estas precandidaturas digamos, en el espacio digital preelectoral y antes de que salga el calendario electoral, ¿no? En este momento ya existe un calendario electoral, ya tenemos una lista de empresas, son 18 empresas que se han habilitado como oficialmente las empresas que están habilitadas para realizar estudios en materia de opinión en materia electoral, que pueden ser encuestas, que pueden ser boca de urna o conteo rápido, que son los tres tipos de estudios de opinión en materia electoral que están reconocidos por norma en nuestro país, ¿no? Además, esto puede ser muy probable, y eso lo vamos a ver más adelante, que vaya a sentar esta narrativa de, pero es que si a mi candidato favorito le estaba yendo muy bien en las encuestas y cuando se dé el día de las elecciones la votación, ¿por qué no ha ganado? ¿No? Entonces, podríamos tener de alguna manera, podría esta narrativa de las encuestas estar fortaleciendo esta otra narrativa de puede haber un fraude electoral. Y a eso me voy también con esta siguiente narrativa que hemos ido identificando dentro de este. Tiene que ver mucho con el tema de el voto rural y el voto en áreas urbanas, ¿no? Muchos se estado hablando de, incluso esta campaña ya se había instalado desde 2020, de que había un hashtag particular que se utilizaba de un voto, un boliviano, un voto, y era precisamente para rechazar, entre comillas, desigualdad entre lo que se puede lograr en escaños, es decir, en cantidad de legisladores con el voto rural y lo que se puede lograr en cantidad de legisladores con el voto urbano, ¿no? Entonces, esta es otra de las segundas narrativas que se está cada vez más posicionando y se está fortaleciendo y tiene mucho que ver con un vacío de información que está vinculado con el tema de cómo funciona el sistema electoral en nuestro país.
cómo que tanto las minorías como las mayorías estén representadas en la Asamblea Legislativa, ¿no? Que es el espacio de decisión donde se promulgan las leyes, etcétera. Entonces, esta narrativa además cuestiona cómo están distribuidos los escaños y estaba muy fuertemente vinculado con todo lo que ha sido el proceso del censo que hemos tenido hace más de un año en nuestro país, para definir si se aumentaban o se quitaban escaños en ciertas regiones, etcétera. Entonces, mucho se habla de que, no sé, puedo elegir un diputado con 300 votos en tal lugar y puedo elegir un diputado con más de 300,000 votos en tal lugar, y no es justo. No es justo que la gente del área rural tenga mayor cantidad de votos que la gente del área urbana, que es otra narrativa que se está instalando. Y ahí hay algunos puntos probablemente que aclarar que tienen que ver mucho más de definición de qué es área rural y área urbana desde nuestra normativa que con la distribución precisamente de los escaños, ¿no? Y esto podría fortalecerse mucho más como una narrativa contra o que puede, digamos, favorecer a ciertas regiones, o que puede fortalecer esta otra narrativa de puede haber un posible fraude, ¿no? Y finalmente, este otro tipo de contenidos que estamos encontrando que tiene que ver un poco más con no van a haber elecciones, ¿no? Entonces, hay una narrativa muy fuerte en este momento de qué es lo que nos va a garantizar que realmente haya elecciones en agosto, que, digamos, el gobierno no incida y no presente recursos constitucionales para que no hayan elecciones. Entonces, muchos de los contenidos que estamos verificando tienen que ver con probablemente se vayan a suspender las elecciones, como este que ustedes están observando. Dice: gobierno anuncia postergación de las elecciones presidenciales en Bolivia por crisis social y energética, ¿no? Creo que he tratado de traerles acá de las tres grandes narrativas que estamos revisando, pero existen más. Existen incluso contenidos en los que se está simulando cuentas oficiales de autoridades del Tribunal Supremo Electoral, contenidos en los que principalmente de ataque, además dentro de los partidos políticos, de tal, fulanito de tal hizo algo que finalmente no hizo, pero yo lo estoy difundiendo como un contenido, entre comillas, real, cuando es falso, solo porque quiero atacar a mi oponente, ¿no? Y eso está ocurriendo dentro de la oposición y está ocurriendo dentro del movimiento al socialismo por la fragmentación, lo cual todavía hace que este panorama sea un poco más complejo. Nosotros hemos hecho en Chequea Bolivia una investigación para poder entender cómo funciona la dinámica de la desinformación en países de la región, y para poder también sistematizar esto y de alguna manera poder plantear una posible ruta para las elecciones de 2025 respecto al tema de la desinformación. Esta investigación en realidad es un análisis comparado sobre procesos de desinformación en elecciones en 5 países. Se ha hecho con la colaboración de Marité Segada, una investigadora muy importante que tenemos acá en el CERES. Chequea Bolivia es un proyecto del CERES, del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, que está especializada en hacer investigaciones sobre todo de temas sociales, económicos, y el eje de desinformación, que está liderado por el equipo de Chequea Bolivia. Dentro de esta investigación que nosotros hemos cerrado hace aproximadamente un mes, hemos elegido países como Brasil, Colombia, México, Perú, y para poder analizar un poquito más cómo es, y Brasil además, para poder analizar un poquito más cómo es este panorama de la desinformación, ¿no? Hemos encontrado, o dentro de los hallazgos interesantes que hemos tenido, es que esto que nosotros estamos hablando sobre narrativas de fraude, sobre incluso ataques a autoridades que van a regular el proceso electoral, ya han pasado en los procesos electorales de otros países. Uno de los grandes hallazgos que tenemos es que, por ejemplo, en los 5 países se ha vinculado la transparencia del proceso electoral a supuestos problemas en máquinas de votación. Por ejemplo, en Brasil había una narrativa muy fuerte de desinformación de que, como el voto allá es electrónico, de que las máquinas ya venían con el voto registrado y que por lo tanto se estaba haciendo fraude a partir del voto en las máquinas de votación. Incluso contenidos de desinformación que apuntaban un poco a la ruptura de la cadena de custodia, es decir, no sé, me ha llegado mi boleta marcada, el lapicero puede tener tinta que se borra y por lo tanto podrían borrar mi voto, o incluso quién garantiza que mi acta
llegue que han habido en la mesa de votación hasta el recinto electoral. O sea, muchos de los contenidos de desinformación que han circulado en estos 5 países estaban vinculados precisamente con estos detalles. Por lo tanto, nosotros consideramos que es algo que va a ocurrir en nuestro país. Van a haber narrativas de desinformación que estén vinculadas con, no sé, no raya mi lapicero, existen muertos votando, o se ha manipulado esta acta, videos de gente borrando actas, etcétera, que ha ocurrido, repito, ya en otros países de la región. También dentro de las narrativas de desinformación, muchas están vinculadas con ataques a autoridades electorales. Ha pasado en Brasil, en Colombia, en México, en Perú, poniendo en duda más que todo su independencia, vinculándolos con ciertos partidos políticos. Por ejemplo, en Colombia, una de las narrativas más fuertes señalaba que Petro había trabajado de manera conjunta con el órgano electoral de ese país y que la empresa que se había adjudicado un sistema de conteo rápido en Colombia estaba directamente vinculado con la gente de Petro. Era una narrativa de desinformación que se instaló fuertemente durante su proceso electoral en las elecciones nacionales. Otro tema tiene que ver con el uso de inteligencia artificial. En México y en Brasil principalmente se han utilizado deepfakes. Nosotros llamamos deepfakes a contenido que está creado con inteligencia artificial y que por tanto son mucho más complejos de verificar. Entonces, estos estaban sobre elaborados para desprestigiar a candidatos. También han habido desinformaciones de género en países como México, donde las candidatas a presidencia eran mujeres en su mayoría, y en países como Argentina, donde ha habido una fuerte discusión sobre el tema electoral entre conservadores y liberales respecto a diferentes temas en razón de género. Ha habido una fuerte narrativa de desinformación. Se han promovido ataques y noticias falsas sobre las candidatas y sobre cómo se va a manejar la política de género en el caso de Argentina, ¿no? Y también ha habido miedo y polarización en Colombia y Perú. Incluso se han difundido contenidos que asociaban a los candidatos a, no sé, al comunismo, por ejemplo, o que ciertos candidatos eran terroristas, ¿no? Ha habido un caso muy famoso en Colombia en el que se vinculaba directamente a la vicepresidenta e incluso al presidente actual, que en ese momento eran candidatos, a las guerrillas colombianas. Y ustedes saben que existe una historia muy fuerte en Colombia respecto a las guerrillas y a todo lo que ha pasado en ese entorno. Entonces, mucho de esto es lo que ha ocurrido en la región y que creemos que puede repetirse en nuestro entorno. Ya para cerrar, sé que estoy al límite de tiempo, ya para cerrar, un poco también esta investigación estaba enfocada a hacer una exploración de qué estrategias se han utilizado para mitigar la desinformación. Creo que las alianzas interinstitucionales han sido un común denominador en los 5 países que nosotros hemos estudiado. Se ha observado cómo alianzas interinstitucionales entre iniciativas de verificación, medios de comunicación, organismos internacionales que han apoyado este trabajo, fortaleciendo algunas políticas de lucha contra la desinformación, ha sido muy importante, ha sido vital para contrarrestar la desinformación. También es importante señalar que en algunos casos, como en el caso de Brasil, se ha implementado un marco normativo regulatorio respecto al proceso electoral que ha permitido de alguna manera hacer seguimiento a procesos de desinformación. Incluso esto ha desembocado, uno de los principales desinformadores durante el proceso electoral en Brasil fue Bolsonaro. Entonces esto ha alcanzado incluso a investigarlo como uno de los impulsores de narrativas de desinformación más fuertes en ese país, y existe todo un proceso respecto a ese tema. También tiene que ver con el fortalecimiento de la alfabetización mediática. En los 5 países que hemos investigado, se ha trabajado en alfabetización mediática con técnicas creativas como alianzas con plataformas digitales, con consumo de videos, creación de módulos digitales que estaban accesibles para la ciudadanía, alfabetización incluso en espacios de redes de mensajería como WhatsApp, etcétera, para poder estar al tanto o para fortalecer un poquito más este pensamiento
hablaba. Y finalmente, el uso de la tecnología, ¿no? Ha sido importante en Brasil, en México, Perú y Argentina cómo se han promovido chatbots que estaban enfocados principalmente a responder dudas, consultas que venían desde la ciudadanía sobre el proceso electoral, que estaban vinculados también con casos de desinformación y en alguna instancia incluso habían chatbots que estaban muy especializados como este que se implementó en México, que se llamaba Ecofemibot, que estaba un poco más enfocado en verificar narrativas sexistas y discurso de odio en ese país respecto al proceso electoral. En Bolivia, ya para cerrar, en Bolivia nosotros estamos, o se ha trabajado desde el año pasado, en el lanzamiento de la coalición contra la desinformación electoral. En este momento ya existen, acá están los solo de algunos, pero en este momento existen ya 17 organizaciones aproximadamente que forman parte de esta coalición de lucha contra la desinformación, de la que también forma parte el órgano electoral y que está siendo impulsado por el PNUD en Bolivia para poder trabajar principalmente en alfabetización mediática como uno de los pilares fundamentales, pero también en diferentes estrategias para contrarrestar la desinformación de cara a las elecciones nacionales que vamos a tener en agosto. Es la primera vez que se está implementando esta iniciativa que pretende unir un poco más las fuerzas de diferentes instituciones que ven por separado temas de desinformación, pero que en esta oportunidad van a aunar esfuerzos para contrarrestar la desinformación del proceso electoral de agosto de este año de cara a las elecciones presidenciales. Todavía está trabajándose en todos los lineamientos para que funcione esta coalición de forma adecuada y nosotros estamos muy alegres de que esté en marcha y de formar parte de esta coalición nacional, ¿no? Con esto voy a cerrar para poder dar paso un poco más a las consultas que ustedes tengan respecto a la exposición y también por ahí intercambiar algunas ideas sobre estas narrativas que les he mostrado, que nosotros estamos detectando que están circulando en las redes sociales. Perfecto, muchas gracias, Enid. Creo que nos has dejado a todos pensando en muchas cosas y con ganas de investigar muchas más, en especial en estas épocas que cada vez que entramos a una red social vemos propagandas o información sobre candidatos que con el tiempo ya uno no sabe qué creer, ¿no? Lo que tú mismo decías. En este caso, tenemos una pregunta bastante interesante y en una de las medidas que tú sugerías era sobre el tema de la regulación y reglamentación de algunas acciones en estas épocas y nos preguntan en el chat si tomamos en cuenta la importancia y alcance que tienen el día de hoy los creadores de contenido, ¿crees que se debería regular en alguna medida su accionar? En especial en Es un estas eje que... Es un eje que hemos trabajado bastante, si bien nosotros hemos tenido interesantes hallazgos dentro de esta investigación que están vinculados a regulemos la desinformación. Brasil es uno de los ejemplos que he mencionado, pero por ejemplo, en el resto de los países, en los otros 4 países que hemos investigado cómo ha estado el marco regulatorio respecto a la desinformación, muchos de ellos no han prosperado, es decir, se han quedado como proyectos de ley en las asambleas legislativas de esos países, porque han habido serios cuestionamientos a quién define qué es información y qué no es, a quién está desinformando. Se va a, digamos, normar al que difunde el contenido, al que está compartiendo el contenido o al que ha creado el contenido. ¿Y cómo llegamos a quien ha creado el contenido? Cuando ni siquiera sabemos o estamos seguros al 100% de que una cuenta es evidentemente de quien declara ser el dueño de la cuenta, ¿no? Porque podría estar Palito, no sé, fulanito o mengano dentro del nombre en la cuenta como tal, pero no sabemos quién realmente está detrás de esa cuenta o puede estar incluso promovida por una cuenta falsa. Entonces, ahí es donde han surgido los grandes debates respecto a, a normativas de desinformación que pretenden regular un poco más el tema de la desinformación dentro de esos países en procesos electorales. Ahora sí es importante señalar que en nuestro país ya ha salido el reglamento de las elecciones, de cómo se va a regular la propaganda electoral
y por primera vez sí existe una regulación a nivel de reglamento, no a nivel de ley, ni a nivel de decreto, ni nada, pero sí está dentro de los reglamentos del órgano electoral cómo se concibe la desinformación electoral. Existen sanciones estipuladas para candidatos que desinformen y para la difusión de desinformación en general. Entonces, sí es echarle un ojito a eso. Nosotros todavía dentro del equipo de Chequea estamos analizando este tema. ¿Y por qué digo que es importante ver esto? Porque nosotros como postura dentro de Chequea Bolivia no estamos de acuerdo con que se regule, o sea, exista un nivel de punitividad, si quieren ustedes, o de regulación o castigo respecto a la difusión de desinformación. Nosotros apostamos más por promover la alfabetización mediática, por promover el pensamiento crítico, que él sea el ciudadano que tenga conciencia respecto a un caso de desinformación y diga, este es un caso de desinformación o sospecho que es un caso de desinformación y no lo comparta, porque muchas de las normativas terminan siendo probablemente instrumentos para que el gobierno defina qué se difunde y qué no se difunde en el espacio digital, o pueden incluso, esto ya lo ha advertido la UNESCO en diferentes artículos, pueden incluso utilizarse como instrumentos para callar voces, lo cual obviamente va en contra de la libertad de expresión. Dentro de esta investigación también hemos hablado con fact-checkers, es decir, verificadores de contenido de estos países que les he mencionado, de por qué creen ellos que no ha funcionado, por qué no han prosperado estas normativas. Y muchos de ellos están también en esta misma línea, en esta misma concordancia de, es que ¿quién va a definir qué es desinformación y qué no es desinformación? Puede estar utilizado en favor de algún gobierno para poder castigar algo, ¿no? Entonces ahí estamos dentro de esta línea de regulación. Sí, es un tema bastante delicado y que debatible, interminable, me imagino, porque como también mencionas, hay puntos a favor y puntos en contra en todo. Tal vez la última pregunta sería bastante interesante considerar, ya que TikTok se ha vuelto la plataforma más utilizada en nuestro país y siendo que la juventud es la principal, los principales sujetos a quienes está dirigida esta plataforma, mi pregunta es de qué manera llega a impactar en la juventud el recibir constantemente ahora en esta plataforma que podría uno pensar que es simple y sencillamente de divertir, cosas que no tienen nada de interés, pero ahora ya están comenzando a pasar entrevistas de candidatos, podcasts en los que han participado hablando de ciertos temas. Y lo más interesante es que es en un tema bastante, es un formato bastante corto de tiempo en el que se puede tergiversar bastante el discurso, ¿no? Entonces, con ese contexto, ¿cuál crees que sería la mejor alternativa o respuesta de la juventud ante esta situación? Hemos estado pensando precisamente en eso desde el año pasado que hemos tenido este encuentro con creadores de contenido, porque si hay algo que nosotros tenemos que reconocer de los creadores de contenido, particularmente esa es mi postura, es el hecho de que son creativos, que de alguna manera han innovado en la forma en la que generan contenido para sus audiencias. Ese es un factor determinante, algo que lamentablemente no ha pasado dentro de los medios de comunicación, ¿no? Todavía los medios de comunicación no han tenido como grandes avances en este sentido de innovación. Y otro elemento que es muy importante tener en cuenta y es que los creadores de contenido escuchan mucho a sus audiencias porque saben que dependen de sus audiencias, saben que dependen de cuánta gente se conecta a una transmisión en vivo, etcétera. Entonces, este nivel de compromiso hace que exista mayor interacción entre los creadores de contenido y sus usuarios. Y también mayor respuesta, lo que no, esa conexión que lamentablemente está un poco disipada con los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Los medios de comunicación tradicionales probablemente no tienen ese mismo nivel de compromiso con sus audiencias en ese sentido de que, te respondo, hago para que compartas, voy a hacer un desafío, voy a hacer esto, es decir, estar atentos a sus audiencias y escuchar las necesidades de sus audiencias. En ese sentido, sí creo que por lo menos nosotros hemos tratado de llegar a un grupo de creadores de contenido para generar conciencia y decirles, miren, ustedes generan contenido, tienen un gran impacto, llegan a mucha gente y por lo tanto les pedimos que sean un poco más responsables y acá les damos todas las herramientas para que
creen contenido con responsabilidad, ¿no? Respecto a sus audiencias. Creo que es importante generar esa conciencia de ese lado, ¿no? Generar conciencia en los creadores de contenido. No todos tienen el mismo interés. Muchos de estos creadores de contenido, decía, son meramente comerciales y por lo tanto van a responder a intereses netamente económicos. Entonces, por ahí sí es necesario otra vez trabajar un poco más en, está bien, estoy escuchando este podcast, estoy escuchando a este candidato, a este otro candidato, pero ¿cómo voy a contrastar esa información? ¿Cómo puedo yo no solamente nutrirme de la fuente A, sino acudir a la fuente B, a la fuente C, para poder tener variedad de información y tomar una buena decisión, ¿no? Y creo que ahí radica el verdadero problema, porque muchos de los jóvenes no sé, siguen a alguien en las redes sociales y escuchan a ese alguien y en muchas oportunidades se cierran a esa posibilidad y no están escuchando otras alternativas u otras posibilidades u otros espacios de difusión. Y creo que es eso lo que hay que trabajar más. Obviamente el desafío que nosotros tenemos dentro de la coalición es poder llegar a más jóvenes, a interesarlos de alguna manera en el tema de la desinformación y en cómo puede esto impactar en su vida, incluso en el debate que puedan tener con sus familias, con sus amigos respecto al proceso electoral, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, haciendo un breve paréntesis publicitario, es necesario recordar a la audiencia que el link del formulario de asistencia ya está en los comentarios para que puedan registrarse. De igual forma, me gustaría recordarles también que el día viernes 16 de mayo, es decir, la próxima semana, van a encontrar el último webinar de esta serie de webinars que se va a llevar a cabo a la misma hora y en el mismo lugar, a las 7 de la noche, en la transmisión por Facebook. Para cerrar, me gustaría también agregar un pequeño dato de un autor, bueno, de muchas décadas atrás, que era un constitucionalista, que cuando le preguntaban sobre elecciones, él decía, es fácil saber quién va a ganar y es el que tiene la prensa de su lado, en esas épocas cuando había solo periódicos, ¿no? Hoy por hoy eso se ha diversificado tanto en el que cualquier persona está creando contenido y nos vemos constantemente bombardeados de marketing, de información y peor aún, información distorsionada o malversada para fines bastante específicos. En ese sentido y en ese contexto, muchas gracias, Nick, por tu labor, y también a Chequea Bolivia es necesario recalcar que este trabajo hoy por hoy y tal vez más que nunca antes está siendo vital para estos procesos tan decisorios de lo que va a ser de aquí nuestro país en adelante. Y nos dejas también con el desafío a nosotros de revisar cada cosa que veamos y más aún si, como tú también dices, se encuentra en ese margen o en ese espacio donde es fácil divulgar cosas que no son reales, ¿no? Finalmente, nuevamente, gracias a la audiencia por su presencia. Es una muestra también de su responsabilidad de manera más responsable lo que se nos viene como país. Y para finalizar, me gustaría agradecer a ODS en Acción, que es la que está organizando este evento, junto a la RELIT y Lanzarte Tiki. Apoyo también de la Redcom, Solidar Suiza y la Cooperación Suiza en Bolivia. Sin nada más que agregar, querida audiencia, y a nuestra querida ponente, tenemos por terminada el webinar de hoy. Muchas gracias. Gracias.